Bueno, buenos días chicos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de enlaces químicos. Espero pues les haya ido muy bien con su actividad con las propiedades de la tabla periódica. Y pues ya vamos a dar inicio a este tema que yo sé que ustedes lo conocen, lo trabajaron el año pasado y pues este año la idea es verlo con un poco más de detalle. Entonces, para empezar, los invito a que observemos el siguiente video que nos recuerda un poquito sobre la ley del octeto, que finalmente es la ley de la química que va a justificar o a explicar un poco por qué se forman los enlaces químicos en la naturaleza. La tabla periódica muestra a los elementos ordenados según el número de protones de cada átomo y por tanto el número de electrones que tienen. Sabemos que los átomos se juntan, se separan, pero ¿cuál es el objetivo final? Muy simple, tener la configuración electrónica del gas noble más cercano, es decir, 2 u 8 electrones en su última capa, lo que conocemos como regla del octeto. Esto define las tendencias electrónicas de cada átomo, pudiendo tener o tendencia a ceder, y a estos los llamamos cationes, o tendencia a aceptar, y los llamamos aniones. Pongamos dos átomos diferentes, el sodio y el cloro. Se encuentran muy alejados entre sí en la tabla periódica, por lo que cada uno querrá parecerse a un gas noble diferente. Como el sodio está más cerca del neón, tenderá a perder el último electrón, y así, aunque tenga diferente número de protones, su configuración electrónica sería la misma. El cloro, por el contrario, buscará parecerse antes al argón, que es el más cercano, ganando un electrón. De esta manera, ambos habrían cumplido la regla del octeto. Bueno, entonces recordemos que esta ley nos habla que los elementos para alcanzar la estabilidad en la naturaleza pues tienden a parecerse al gas noble más cercano, como nos lo decía el video. ¿Y qué es la estabilidad? Conseguir que la última capa de energía o el nivel más externo de energía que tiene cada átomo tenga 8 electrones o con las, digamos, excepciones del hidrógeno y el helio. Entonces, pues el hidrógeno, su estabilidad la alcanzará con 2 electrones en su capa más externa o en su último nivel o la capa de valencia, y los demás elementos de la tabla periódica lo consiguen pues obteniendo 8 electrones. Obviamente elementos que están más lejanos de los gases nobles, que son los únicos elementos de la naturaleza que son estables porque su última capa de energía tiene 8 electrones, eh, y por esa razón no forman compuestos, siempre se encuentran libres en la naturaleza. Entonces los elementos que están muy lejanos a ellos generalmente les queda más fácil ceder o regalar sus electrones de valencia que ganar. En esa medida tenemos que recordar conceptos como la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad. Estas tres propiedades de la tabla periódica son las que van a determinar las características de los tipos de enlaces que son capaces de formar los elementos. ¿Sí? Entonces, recordemos que la afinidad electrónica es la propiedad que nos dice la capacidad que tienen los elementos para formar aniones, es decir, ganar electrones y quedar cargados negativamente. La energía de ionización, recordemos que es la energía que se requiere para quitar un electrón de un átomo neutro. ¿Listo? Es decir, para poderse robar un electrón y formar enlaces químicos. Y la electronegatividad es la propiedad que nos habla de la tendencia de los átomos para atraer los electrones.
¿Listo? Entonces las tres propiedades de la tabla periódica están relacionadas. Recordemos que las tres aumentan en los grupos de abajo hacia arriba y en los periodos de izquierda a derecha. Entonces quiere decir que los elementos que están hacia el lado derecho de nuestra tabla periódica van a ser los más electronegativos, los que presentan mayor afinidad electrónica y mayor potencial o energía de ionización. Y eso va a determinar la manera en que se van a formar los enlaces químicos. Bien, entonces un enlace químico o los enlaces químicos son fuerzas de atracción que pues van a mantener unidos a los átomos, como estamos viendo en el esquemita. Entonces los rojos son los electrones, el verde es el núcleo que contiene los protones y los neutrones. Listo, entonces en rojo vemos los electrones, que va a ser básicamente las partículas atómicas que se van a ganar, se van a perder, se van a ceder o se van a compartir dependiendo del tipo de enlace que estemos hablando. Estas fuerzas de unión llamadas enlaces químicos son las que van a permitir la formación de los compuestos de la naturaleza con el fin pues, de alcanzar la estabilidad, que los elementos sean estables y alcancen la configuración electrónica de un gas noble, ¿sí? Es decir, obtengan 8 electrones en su último nivel de energía. Vamos a encontrar que existen dos mecanismos para la formación de enlaces. Entonces, un mecanismo es la ganancia y pérdida de electrones, en la que un elemento gana y el otro pierde. Ya ahorita vamos a ver con la imagen. Y hay otro mecanismo que es compartir electrones. Es decir, compartimos los electrones, ninguno gana, ninguno pierde, ninguno queda cargado positivamente ni negativamente. Bueno, los enlaces iónicos se forman a partir del primer mecanismo, de la ganancia o pérdida de electrones. Entonces, los enlaces químicos se dividen en dos grandes grupos, los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Entonces vamos a empezar a hablar de los enlaces iónicos. Como les decía, entonces el mecanismo de formación de estos enlaces es la ganancia o pérdida de electrones. Siempre va a haber alguien que gana y alguien que pierde. Entonces, los enlaces iónicos son el resultado de la transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro, como estamos viendo acá. En este caso, el sodio solamente tiene un electrón de valencia, está en amarillito. El cloro tiene 7 electrones de valencia que están en rojo. Como al sodio le faltarían 7 electrones para alcanzar la estabilidad y al cloro solo 1, eso hace que el cloro, recordemos que tiene más afinidad electrónica, más energía de ionización, tenga una fuerza de atracción muy alta, o sea capaz de atraer ese electrón que tiene el sodio y ganárselo, ¿sí? Y el sodio, por el contrario, va a tener una electronegatividad, una afinidad electrónica, una energía de ionización más baja y va a ceder o a perder su electrón. ¿Listo? Entonces veamos que las propiedades de la tabla periódica influyen bastante en el comportamiento de los átomos, ¿sí? Entonces, en esta medida, las características del sodio hacen que para él y su configuración electrónica, por supuesto, hacen que para él sea más fácil o perder su único electrón y quedar atraído hacia el cloro, y al cloro le va a quedar mucho más fácil ganar electrones de otros elementos o de otros átomos. Bueno, entonces, como les decía, en los enlaces iónicos hay una pérdida o ganancia de electrones. Uno pierde, el otro gana. En este caso pierde el sodio, gana el cloro. Donde un átomo dona electrones y el otro los acepta. Entonces aquí los dona el sodio y aquí los acepta el cloro. En esa medida, los átomos se cargan positivamente al ceder los electrones o se cargan negativamente al recibirlos. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, ¿no? Entonces, en este caso,
El sodio está regalando su electrón, por lo tanto queda cargado positivamente. El cloro está ganando electrones, por lo tanto queda cargado negativamente. Y eso es lo que genera la fuerza de atracción entre ellos, haciendo que se mantengan unidos, ¿sí? Recordemos que polos opuestos se atraen. Entonces está la ley de atracción. Y esta fuerza que se genera entre ellos es una fuerza electroestática que los va a mantener unidos. Entonces, ¿qué se forma principalmente? Por diferencia de electronegatividad. Entonces, la característica que van a tener los enlaces iónicos es que la diferencia entre la electronegatividad del sodio y el cloro tiene que ser mayor a 1.7, ¿cierto? Entonces, en todos los enlaces iónicos que se forman, la diferencia de electronegatividades es de 1.7. Entonces, recordemos que la diferencia pues es la resta de la electronegatividad de cada uno. ¿De dónde obtenemos la electronegatividad? De la tabla periódica. Bueno, en el caso de los metales, estos tienden a perder 1, 2 o 3 electrones de valencia. Recuerden que los metales están en los grupos B en el centro de la tabla periódica. Los metales de transición, ¿no? Debido a que presentan una baja energía de ionización, ya sabemos por su ubicación y demás, adquiriendo estabilidad al formar una partícula con carga positiva. Entonces, generalmente los metales van a formar cationes. ¿Qué son los cationes? Los cationes son átomos cargados positivamente. Entonces, como veíamos en el ejemplo del sodio y el cloro, el sodio es un metal, ¿cierto? Recordemos que es un metal alcalino, tiene un electrón de valencia o en su última capa de energía. Ya decíamos por qué razones le queda más fácil cederlo, perderlo, y en la medida en que pierde, pues va a quedar cargado positivamente. A esos átomos que quedan cargados positivamente se llaman cationes. Los no metales que están presentes en los grupos 17, 16, 15 de la tabla periódica, es decir, que tienen 5, 6 o 7 electrones de valencia, tienden a ganar electrones, como el caso del cloro. Si ven, cloro tiene 7 electrones de valencia y pues ya sabemos que por propiedades periódicas le queda, va a ser mucho más fácil ganar electrones. Como ganan electrones, entonces van a quedar cargados, como ya les decía, negativamente. Esos átomos que se cargan negativamente se van a conocer como aniones. ¿Listo? Bien. ¿Qué propiedades tienen los enlaces iónicos? Entonces hablamos, o los compuestos que están formados por enlaces iónicos. No forman moléculas, sino redes cristalinas, por lo tanto son sólidos a temperatura ambiente, como la sal, por ejemplo. La forma del cristal es geométrica, si la vemos en detalle, son duros y frágiles, tienen puntos de fusión y ebullición altos, esto es importante, son solubles en disolventes polares como el agua, entonces si nos damos cuenta la sal se disuelve fácilmente en el agua, y en estado sólido no conducen electricidad, pero si se disuelven en agua sí son conductores, ya que son iones ya que los iones que se separan, es decir, los cationes, los aniones, se van a mover libremente. Y esto hace que, pues, si nosotros tenemos aniones por ahí moviéndose libremente, pues vamos a generar electricidad. Entonces, esto lo podemos experimentar fácilmente. Bueno. Hablábamos de un segundo grupo de tipos de enlaces que son los enlaces covalentes. El enlace covalente se forma a partir del mecanismo en el que se comparten los electrones. ¿Listo? Este es el mecanismo que forman los enlaces covalentes. Comparten electrones. Entonces, en este caso, un enlace covalente se presenta cuando dos átomos que comparten uno o más pares de electrones adquieren la configuración electrónica de un gas noble. Entonces aquí estamos viendo dos átomos de bromo
Cada uno de ellos tiene 7 electrones de valencia o electrones en su última capa de energía, y a cada uno le hace falta 1 para completar 8 en su último nivel de energía y cumplir la ley del octeto, ¿cierto? En esa medida les queda fácil entre ellos compartir sus electrones, uno de sus electrones de valencia. Así ya completaría cada uno 8 electrones. Aquí lo importante para identificar un enlace covalente va a ser la electronegatividad. La diferencia de electronegatividades es de 0 a 1.7. Esto recordemos que mayor a 1.7 estamos hablando de enlaces iónicos. Acá va a ser de 0 a 1.7. Si yo cojo la electronegatividad del bromo y se la resto al otro bromo, nos va a dar 0. Por lo tanto, quiere decir que es un enlace covalente en el que en este caso se están compartiendo electrones, como vemos en la imagen. ¿Listo? Generalmente vamos a encontrar que son moléculas de este tipo, formadas por dos átomos de un mismo elemento. Dentro de los enlaces covalentes vamos a encontrar varios tipos de enlaces. Entonces se pueden clasificar según el número de electrones que comparten. Entonces, el enlace covalente sencillo se comparte un par de electrones donde cada átomo de los que intervienen en el enlace aporta 1. Se puede realizar entre átomos iguales o diferentes, es decir, entre átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, aquí tenemos ácido clorhídrico, entonces tenemos el hidrógeno con un electrón de valencia, el cloro ya sabemos que tiene 7, y acá lo que hacen es compartir. ¿Sí? Si nosotros miramos la diferencia de electronegatividades entre estos dos, pues va a estar dentro del rango que dimos, de 0 a 1.7. Entonces aquí se comparten dos electrones, uno del hidrógeno y uno del cloro. El enlace covalente doble, en este arreglo cada uno de los átomos comparte dos pares de electrones. ¿Sí? Recordemos acá, cada uno comparte uno solito. En el enlace covalente doble se comparten dos de cada átomo. Entonces aquí tenemos oxígeno molecular. Si nos damos cuenta, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Listo? Cada uno, para completar 8, pues a cada átomo le haría falta 2 electrones, por lo tanto este oxígeno comparte 2 y este otros 2. Y lo podemos representar con estas líneas que nos están simbolizando que aquí hay un enlace doble. La próxima clase trabajaremos con las estructuras de Lewis para que sepamos cómo se forman y representan los enlaces químicos. Vamos a tener el enlace covalente triple, que es la unión entre átomos que comparten 3 pares de electrones, ¿sí? Como este caso. Entonces, si vemos la mayoría de enlaces covalentes, se van a formar entre átomos de un mismo elemento. Bien, la mayoría, no todos, como por ejemplo. Entonces aquí estamos viendo una molécula de nitrógeno, entonces que está formada por 5 electrones de valencia, ¿cierto? Entonces en este caso cada uno comparte 3 para completar 8 electrones de valencia. Entonces en este caso nadie gana, nadie pierde, se comparten electrones. Bueno, se pueden clasificar según la diferencia de electronegatividad, entonces podemos encontrar enlaces covalentes apolares o no polares. Entonces los enlaces covalentes apolar se presentan cuando los átomos que comparten los electrones tienen igual o semejante electronegatividad y la diferencia entre ellas está entre 0 y 0,8, como pasa acá. ¿Sí? Generalmente va a ser 0 porque pues estarán formados por átomos de un mismo elemento, entonces son apolares. Los enlaces covalentes polares, los electrones compartidos no se atraen de la misma manera por los núcleos del átomo, ¿sí? Como ocurre en este caso, formando polos o densidades de cargas parcialmente positivas y polos parcialmente negativos, como ocurre con el ácido clorhídrico. Si nosotros vemos acá, presentan una diferencia de electronegatividad de 0 a 1.7.
¿sí? Entonces, de 0,8, perdón, a 1,7. Este es el rango de electronegatividad. Si nosotros restamos acá las electronegatividades, entonces si vemos la electronegatividad del hidrógeno menos la electronegatividad del cloro, vamos a tener que su diferencia es de 0,9. Quiere decir que este es un enlace covalente polar. Parcialmente, entonces ya sabemos que se forma un polo positivo, un polo negativo. Y eso genera pues atracción entre ellos. Ojo, ¿cómo no me voy a confundir con un enlace iónico? Recuerden que los enlaces iónicos tienen una característica importante y es que vamos a tener un elemento metálico y un no metálico y que su electronegatividad es superior a 1,7. Entonces, eso nos ayuda a diferenciar estos tipos de enlaces. Bueno, por último vamos a tener los enlaces covalentes coordinados. Entonces aquí estamos viendo el ejemplo cuando ya tenemos 3 o más átomos de diferentes elementos involucrados. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el azufre, representado por la S con 6 electrones de valencia, y empezamos a contar cuántos átomos está compartiendo, pues va a tener 10 electrones de valencia. No cumple la regla del octeto, por lo tanto, este primer modelo de enlace coordinado pues sería un error. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando se forman enlaces covalentes coordinados. Hay que saber quién está compartiendo con quién. Por ejemplo, para el mismo ejemplo ya veíamos que acá no es correcto decir que esta sea la forma en que se enlazan. Entonces, el azufre aquí completa 8 electrones, cumple con la ley del octeto porque está compartiendo estos electrones con este oxígeno, ¿cierto? Y por otra parte aquí está cediéndole estos dos aquí al oxígeno. Entonces, el enlace coordinado ya se mira que hay unos elementos que van a compartir sus electrones, por otro lado otros que lo van a hacer. Sin embargo, pues nosotros nos enfocaremos en los anteriores, en los simples, dobles, triples, que son los que se manejan bastante o van a manejar ustedes bastante, y en diferenciar si son polares o apolares. ¿Qué propiedades tienen los enlaces covalentes? Entonces se pueden encontrar en los tres estados de la materia, los tres estados principales. Poseen puntos de fusión y ebullición bajos. Miren la diferencia con los iónicos que los presentan altos. Estos covalentes presentan puntos de fusión y ebullición bajos. Son solubles en compuestos poco polares como la acetona, ¿sí? Entonces las acetonas son de la familia del removedor, del esmalte, por ejemplo, ese tipo de compuestos. Y no conducen electricidad a menos que pues ya miramos que se formen parcialmente sus polos, es decir, que sean polares. Ahí puede haber una diferencia. Sin embargo, recordemos que los que son conductores de electricidad son los enlaces iónicos cuando se disuelven en un componente como el agua. Listo, chicos, muchas gracias. La actividad ya está cargada en Classroom, entonces por favor yo les pido que la revisen. Esta actividad está un poco más larga en comparación de la anterior, pero es porque son preguntas muy concretas con base en esta explicación. Nos vemos en un ratico para la tutoría, para resolver dudas que no haya quedado claro respecto a los enlaces químicos y allí pues les explicaré rápidamente la actividad que como les digo es más teórica, tiene que ver más con la explicación. Bueno chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos en un momento.